Hay varias teorías sobre el origen de la vida. La postura nuestra, de acuerdo a la Biblia, es la creacionista, que hubo alguien que creó todas las cosas. Pero hay otras posturas, vamos a analizar cuáles son esas posturas, cuáles son las partes válidas o inválidas, basándonos en la Biblia. Espero que te guste. Esto sí estudié. Y el tema que vamos a ver hoy, continuando con la serie de El origen de todo, que nos estamos basando en Génesis como tal, eh, vamos a ver hoy la creación. ¿Cuáles son como algunas posturas, algunas de las posturas como más relevantes sobre el origen de la vida? Ojo, es origen de la vida. No vamos a entrar mucho hoy, la neta por tiempo, no vamos a entrar mucho en el tema de la evolución, que deberíamos de tocar un poco de eso. Ojalá quizás el siguiente lunes o hasta el que sigue, porque ya quiero que revisemos como los 7 días de la creación o los 6 días más el día de descanso. A ver si los podemos revisar ya el siguiente lunes, que estaría bien chévere. Pero bueno, vamos a entrarle, les voy a compartir pantalla sobre lo que les preparé para el tema de hoy. Como siempre, con ayuda del buen Dodi con las imágenes. Pero bueno, la creación. Por aquí esta imagen está como bien polémica, está chidita, porque nos habla mucho de la evolución, que justo les digo, o sea, es tema que debemos de tocar en algún momento. ¿Qué es lo que dice Darwin? ¿Qué es lo que dicen como todos los geólogos? Todo el tema del hombre neandertal, eh, Homo sapiens, Homo erectus, Homo sexual, y todos, no, todos los que nos van diciendo ahí sobre teorías evolutivas, de dónde viene y todo esto, parte lo vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, para entrar en materia, quiero leerles un versículo que está en Isaías 40. Bueno, son de hecho varios versículos. En Isaías 40, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena las multitudes de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder, es tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Ja, ja. Chulada. Diciendo este versículo pudiéramos terminar el tema de hoy, pero vamos a entender qué es lo que dicen ciertas teorías, qué es lo que se han postulado desde tiempos antiguos hasta la fecha. Espero recordar bien todo lo que preparé. Si no, el que pueda, ahí me va echando, ahí me va soplando. Pero bueno, vamos a hablar sobre el origen de la vida, vamos a hablar sobre algunas posturas, que es la creacionista o fijista, generación espontánea o biogénesis, la panspermia, fisicoquímica y el Big Bang. Van a ser como las 5 posturas que vamos a estar un poco, porque no puedo creer que en un par de semanas ya sea yo experto en cada una de estas, pero lo poco, mucho que he alcanzado a estudiar, quiero compartirlo con ustedes y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y estas mismas teorías, cómo se apoyan o cómo empiezan a ver como ciertos huecos en donde no puede continuar y sigue siendo una teoría que no llega a más. Vamos a hablar primero de la creacionista. Bueno, vamos a rozar la creacionista o fijista, que al final vamos a hablar un poco más de ella, que esa es en donde se basa nuestra fe. Creacionista viene de crear, que hay un creador como tal, un ser superior que formó todas las cosas y que éstas no se modifican, o sea, no pasan por un proceso evolutivo.
Como los creó Dios, así se mantienen, así inician, así mueren, y si viene una nueva especie, va a ser porque así la creó el Señor. Así fue estipulada desde los tiempos antiguos, y así Él lo diseñó. Se mantienen tal y como Él las creó. Se mantienen fijas, por eso se llama creacionista o fijista. No tienen un cambio en sus estructuras moleculares. La segunda, y que es la que vamos a empezar a analizar un poco más a fondo, es la de la generación espontánea o la biogénesis, que nos dice que algunas formas de vida surgen en donde no hay materia o en donde hay descomposición. Vamos a entrar un poco en este rock, a ver si no se me olvidan algunos nombres, pero bueno, en el año 600 antes de Cristo empezaron a surgir todas estas ideas de dónde se originaba la vida. Y Tales de Mileto, junto con Aristarco, empezaron a decir que la vida se originaba por cosas inertes, que provenían de, ejemplo, que la vida venía de la tierra hablando como lodo. En el lodo, ahí es donde se empieza a originar algo de vida, no usando o no tomando como textos bíblicos pensando en de la tierra formó Dios al hombre. No, no, no. Ellos decían que en el lodo era donde se formaba. También este guapetón, ¿cómo se llama este guapetón? Tales de Mileto. ¿No se acuerdan cómo se llama este guapetón? Demócrito. Y Demócrito empezaron a formular esa parte. Ellos empezaron literal, con o pura observación, ver que en la tierra, cuando un animal, cuando un ser querido moría y estaba sobre la tierra, se empezaba a llenar de hongos, empezaba a llenarse de gusanos. Ellos decían, es que es la tierra, es en el lodo donde se empiezan a formar como ciertas especies. Después, en el año 385 antes de Cristo, recuerden que antes de Cristo vamos a ir de más a menos, llegando a Cristo ahora es de menos a más. Entonces, de 600 al 385, 215 años después, Aristóteles empieza él a formular el tema de, ok, sí viene del lodo, sí viene de parte húmeda. La vida se origina en el rocío, en el pasto mojado, en los mares. Donde hay agua, ahí es donde se empieza a originar la vida. Apoyando un poco las ideas de Tales de Mileto y de estos otros dos brothers. Durante todo 1600 y 1700, bueno, 1601 a 1700, que es el siglo XVII, todos decían que la vida provenía de la materia inerte. Es decir, no tiene vida, y aunque no tuviera vida, eso generaba vida. De hecho, en 1620, este brother, Jean-Baptiste Van Helmont, Jean-Baptiste, él propone que si tú pones en una cubeta ropa sucia con semillas y agua, de repente de la nada van a salir ratas. Así es como nacen, así es como se forman. No hay algo, todo es inerte, no tiene nada de eso, pero si tú lo vas uniendo, si tú lo vas mezclando, de repente ¡pum!, puede generar vida. Esto es lo que es la generación espontánea, que de algo inerte sale algo con vida. En 1668, Francesco Redi, él dice, no hay forma en que los organismos o algo en descomposición, no hay forma que algo inerte genere vida. Y él empieza a hacer varios experimentos que medio postularon Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito y Jean-Baptiste. Él empezó a hacer también esos experimentos, ya sea con algunos frascos, ponía ya sea un pedazo de carne, o ponía tierra, o ponían otras cosas, y él las cerraba y otras las dejaba abiertas, y se daba cuenta que las que estaban abiertas, si había un pedazo de carne abierto, iba a empezar a hacer gusanos, pero el que estaba cerrado
no iba a generar gusanos. Y era como, oh, bro, lo que yo vi antes de que se generaran gusanos fue que moscas llegaban, se paraban sobre la carne, dejaban sus huevecillos y los gusanos que vemos son larvas. Entonces, no es que se genere de la nada, sino que organismos en descomposición son quienes portan este tema de la vida, que es la biogénesis. Es una vida preexistente la que va a estar generando la vida. Si de repente algo no estoy explicándolo tan fregón, por favor díganme, ¿qué? Y lo repito. Lo que los anteriores estuvieron diciendo antes de Ready, lo que decían es, algo sin vida puede generar vida. Y Ready lo que empieza a decir es, no, es que algo que tenía vida, plantó vida, puso huevecillos, puso... o ellos mismos empezaron a descomponer generando como las bacterias que tienen. Eso es lo que vemos como vida, pero no es algo espontáneo, sino es generado a través de vida preexistente. En el año 1700 aproximadamente hubo una, llamémosle, regeneración o nueva versión del microscopio. Estos son como los primeros microscopios. En 1700 se empiezan a desarrollar nuevos microscopios más potentes que pueden analizar partículas mucho más pequeñas, que literal solo se pueden ver a través de microscopio. Utilizando esto, John Needham, en 1748, empieza a hacer experimentos en algunos matraces en donde va a meter algunos medios de contraste, los empieza a calentar, empieza a aflojarlos, los tapa para poder quitar como todo el oxígeno, y de repente ve que empiezan a haber algunas partículas dentro. Y dice, dude, ¿qué es esto? ¿Ya ven cómo si hay generación espontánea? No había nada, solo puse aquí algunas partículas, un poco de esto, un poco de aquello, lo calenté y ¡pum! Está saliendo la vida. Pocos años después, Lazar Spallanzani hace los mismos experimentos, pero dejándolos abiertos, poniéndoles más calor, cerrados, abiertos, con más tiempo, menos tiempo, mayor temperatura, menor temperatura, y se da cuenta que todo lo que John Needham había dicho es como, dude, es que nunca terminaste tus pruebas, las dejaste a la mitad. Nada de eso puede sobrevivir si no hay oxígeno. Necesita oxígeno para poder hacer lo que tú estás haciendo, son parcialidades. Entonces, la biogénesis se va a empezar a dividir en dos partes. Unos que van a apoyar como a Spallanzani, donde dicen, no hay forma que se pueda generar. Y otros apoyando a Needham, donde dicen, sí puede haber una generación espontánea, porque ya él hizo unos experimentos. Hay un momento en donde científicos se unen y dicen, oigan, háganos un paro y díganos sí o no hay generación espontánea. Díganos si sí o si no. Es en donde sale el rostro en 1864 de Louis Pasteur. Louis Pasteur hace también otros experimentos con unos matraces también que tienen, le llaman cuello de cisne, en donde empieza a hacer 1001 experimentos, que de hecho estos matraces siguen estando en un museo en Francia, en donde se ve que aquí se quedan como todas las partículas que Needham decía que estaban ya dentro. Y es como, no, bro, siempre han estado las partículas dentro, siempre han estado como dentro. Entonces, lo que tú ves es nada más como la regeneración o la muerte de estas partículas. Se están nada más alterando y es lo que tú estás viendo, que es apoyando lo que decía Spallanzani. Ya Louis Pasteur lo comprueba y dice, la bandita, no existe la generación espontánea. No hay forma de que algo sin vida pueda crear vida. No existe tal cosa. Todo viene de la vida. Lo que no se puede descubrir aún, lo que no podemos entender, es de dónde viene la vida. Primer postura, generación espontánea, biogénesis, quedó descartada en 1864 por Louis Pasteur, donde dice, se necesita vida. ¿De dónde viene la vida? No lo entendemos. Aún no lo hemos podido descubrir. El punto número 3 era la panspermia, en donde la panspermia lo que nos va a hablar es que el origen de la vida proviene del espacio.
¿Será acaso extraterrestres? ¿Serán ovnis? ¿Qué es lo que nos dice la panspermia? Bueno, la panspermia nos habla de que de que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos que contenían unas células microscópicas con vida. Estas moléculas empezaron a evolucionar hasta lo que hoy conocemos. ¿Qué son esas partículas que llegaron en estos meteoritos? Son las esporas. La panspermia también se le conoce como la teoría de las esporas. ¿Qué son las esporas? Son pequeñas moléculas o células que empiezan a desarrollarse en plantas, en hongos, en algunas, llamémosle, criaturas con vida, sin movimiento, con cierto, o sea, que tienen fotosíntesis, que pueden tener como cierto movimiento, que pueden respirar y exhalar a través de sus procesos, se van generando estas ondas que son las esporas. Las esporas son, al principio se decía como, dude, es que no puede suceder. Al momento de que un meteorito entra a la Tierra, por la fuerza en la que entra, al momento que entra con tanta velocidad, con tanto empuje, el calor que desarrollan, no hay forma en la que sobrevivan. Pero resulta que en el Apolo 13, cuando fueron al espacio, plantaron unas esporas, esporas. Fue el Apolo, regresó el Apolo y vieron que seguían estando las esporas. De hecho, en 1600 hubo una helada en donde encontraron que bajo temperaturas, por debajo del hielo, seguían estando las esporas, lo que comprobó que tanto en mucho calor o mucho frío podían encontrar esporas. Dichas esporas se planteaba, perdón, no lo dije, el nombre de panspermia fue puesto por August Arrhenius en 1908. Ya suena una época como mucho más cercana, donde ya pudieron investigar un poco más, donde ya los microscopios y telescopios estaban un poco más desarrollados, ya hubo viaje a la luna y pudieron empezar como a descubrir esta parte. Ahora, también hay otra onda bien cajeta, que también encontraron el meteorito Murchison, que es uno de los meteoritos en donde pudieron encontrar como algunos elementos básicos que pudieran ser los elementos para la creación de la materia. Una de las posturas más grandes de la panspermia decían, la Tierra estaba deshabitada. Era un lugar en el cual no había vida. Y constantemente había lluvia de meteoritos, constantemente llovían y caían y cometas y todo eso y estaban golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando la Tierra. Estos meteoritos estaban llenos de estas esporas, mismas células que encontraron en este meteorito Murchison. ¿De qué tamaño crees que es este meteorito Murchison? Yo digo, para generar vida, para estar desarrollando o algo, cuando yo lo estuve buscando, dije, chale, este vato ha de haber sido del tamaño de una casa, del tamaño de, no sé, o sea, de un coche, por lo menos. Bueno, te voy a enseñar el tamaño del meteorito Murchison que encontraron, que dijeron, este cayó del espacio y este es el meteorito Murchison. Jamás lo imaginaste, ¿eh? Pero este es el meteorito Murchison. Lo empezaron a raspar, empezaron a buscar y fue en el que encontraron este tema de algunas células unidas a las esporas, en donde dijeron totalmente de ahí viene la vida. Ahora, no se sabe que venga del espacio, no se tiene como data. Hay otras piedras, hay otros meteoritos que han caído en la Tierra, que se han visto y son mucho más grandes, sí, del tamaño, quizás por decir algo, de un hipopótamo. Una vez los vi en un museo por Bellas Artes. Pero bueno, por ahí hay algunos meteoritos. Una pregunta que se hace a la panspermia es, ¿por qué no hemos visto que se desarrollen estas esporas? ¿Por qué no hemos visto que muten? ¿Por qué no hemos visto que cambien? ¿Por qué no hemos visto más lluvia de meteoritos? Digo, gracias a Dios, ¿no? Pero ¿por qué no se ha visto más esta actividad? ¿Por qué no se ha visto esto? ¿Por qué no se ha visto que siga cayendo como este tema de esporas? Ahora, si los meteoritos son los que traen estas esporas que tienen vida, ¿por qué no se ha seguido reproduciendo la vida en otros planetas? Si ahí va la vida,
¿Por qué en Mercurio, en Venus, en Marte, Júpiter, Saturno no vemos vida? Y hemos visto, hay rastros de que han caído meteoritos. Si los meteoritos tienen las esporas, entonces, ¿por qué no hay más? Entonces, la teoría de las esporas nos puede hablar y nos puede llegar a decir, ok, sí, sí hay de la panspermia o esporas, sí hay vida en estos meteoritos. Sí hay vida en estas moléculas que se han encontrado, en estas microscópicas moléculas que contienen vida. En cualquier video, en cualquier lugar en donde estudies un poco de la panspermia, te va a decir, la panspermia no te dice el origen de la vida, sino se lo va nada más a endosar o se lo va a pasar a otro lugar que no es la Tierra, pero no nos da la respuesta sobre de dónde viene la vida. Solo nos dice que la vida viene del espacio. Entonces, esta teoría tampoco nos dice de dónde nacimos, de dónde venimos. La cuarta es la fisicoquímica y en esta la voy a dar como bien rápido, porque esta nada más nos dice que había unos elementos presentes en la Tierra primitiva. Un poco de la mano con la panspermia decía, no hay nada, no había nada. De hecho, ni siquiera había oxígeno en la Tierra. No había una forma en la que pudiera haber vida, pero había ciertas moléculas esenciales como el hidrógeno, como el carbono, que estaban suspendidas volando ahí por la Tierra. Estas partículas, estas moléculas empezaron a juntar y en la unión con fuerza eléctrica que caía literal rayos, esta fuerza empezó a hacer que se desarrollaran ciertas moléculas que fueron evolucionando hasta lo que hoy conocemos. Se fueron creando estas moléculas al juntarse empezaron a hacer híjole, se me fue otra vez el nombre. Empezaron a formar unas ciertas cadenas que ya fueron como siendo más complejas. Y la unión de estas cadenas empezaron a formar ahora sí un poco más, ahora tejidos, y empezaron a formar materia, y empezaron a formar órganos, y empezaron a formar ya un sistema completo hasta que dieron forma a una persona, a un animal, que fueron evolucionando cada vez más hasta llegar a lo que hoy conocemos. Eso es la fisicoquímica. Que es, o sea, la digo rápido porque es como la menos aceptada, porque también dicen, dude, o sea, tú hablas de una fuerza eléctrica que tiene que estar chocando con estos elementos. Para que haya una fuerza eléctrica debe de haber una condensación de agua, pero dices que no había oxígeno. Si no hay oxígeno, tampoco hay agua, porque el agua es H2O. Ahí debe de haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay agua, no hay condensación. Si no hay condensación, no puede haber esta fuerza eléctrica. Decían, bro, no va por ahí tu teoría. Y la número 5 es el Big Bang. El Big Bang nos habla de una gran explosión que surgió y a partir de esa explosión se generaron todas las cosas. Esta gran explosión lo que nos dice es que había una molécula del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y de repente, de la nada, porque sí, explotó. Y explotó en una fuerza tan grande que en 3 segundos se empezó a crear todo lo que conocemos como principio de materia, que son, este es un átomo donde están electrones, protones y neutrones. Aparte de esto, pues también la base de esto, que son como las moléculas subatómicas. Esta es una molécula de un electrón, ejemplo, en donde aquí estamos viendo un quark. Y dice, hubo esa explosión tan grande, llena de tanto calor, que se empezó a extender, El calor lo que normalmente hace es que distiende las cosas, o sea, las expande las cosas. Entonces este calor empezó a expandirse, se empezó a expandir. Y al momento en el que se fue enfriando, se fueron formando más partículas, más quarks, más átomos. Esas moléculas empezaron a formar, empezaron a unirse, formando pares, uniéndose una molécula con otra molécula. Algunas chocaban, algunas reventaban y se deshacían, pero otras se podían conservar. Al conservarse estas, y al estar unidas, empezaron a formar unas como ventanas en donde dejaron pasar la luz.
Al empezar a dejar pasar la luz, empezaron a formarse muchos fondos cósmicos. Este es un fondo cósmico. El fondo cósmico es todo esto que vemos por acá atrás. Estas, no sé, llamémosle, para que yo lo entienda mejor, las auroras boreales, o estas manchas, o el ojo de Dios, que algunos le llaman, de repente hay algunas imágenes del universo. Pero esto son los fondos cósmicos, que es la unión de muchos electrones, protones, neutrones, quarks y moléculas subatómicas que se van uniendo, se van enlazando y dice, dejan pasar la luz. Y fue el momento en donde se creó la luz. Pero yo me quedaba como, ok, ¿y cómo dejan pasar la luz? ¿De dónde viene la luz? Ok, te la compro, dejan pasar la luz. ¿Pero cuál luz? Si apenas están formándose las estrellas, que las estrellas, muchas estrellas, empiezan a tomar la luz del Sol. Muchas de ellas. Existen las supernovas, que es lo que dicen. Empezaron a haber supernovas, que supernovas también empezaron a explotar. La vida de una estrella empezó a agotarse y reventaban y reventaban y reventaban. Y fueron como se empezaron a crear como todas las constelaciones, ¿no? Todas las estrellas. Me sigue faltando la luz original del Sol. ¿En dónde está el Sol? ¿En dónde está la luz original de las estrellas que dejaron pasar todo esto? ¿Por qué empiezan los científicos, los astrónomos a estudiar todo el tema del Big Bang? Lo que ellos buscan para datar la edad de las estrellas, la edad de la Tierra, la edad del universo, siempre son frecuencias de onda, siempre son como encontrar de dónde viene. A ver, ¿qué tan lejos está esa estrella? Ok, vamos a recibir entonces su luz, vamos a recibir el sonido de cuando murió esa supernova, cuando estalló, y vamos a ir midiendo qué tan lejos, qué tan cerca está, y dependiendo de la distancia, es la edad que vamos a entender que tiene esa estrella. Empezaron a datar todo esto y empezaron a buscar, empezaron a irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, y empezaron a encontrar y dijeron, ok, es que todo se originó a través de una explosión. Todo nació por una explosión. ¿Qué explotó? Una molécula que estaba por ahí perdida en el espacio, que no existía el tiempo, no existía nada, pero al explotar esta molécula empezó a generar todo. Y esa explosión es la que llega a nosotros y podemos decir que el universo en general tiene 14,000 millones de años, porque es la información que tenemos de esa onda. Ok, y se vuelven a hacer la pregunta a la teoría del Big Bang. Esa molécula, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa molécula? Está bien, explotó. ¿Pero por qué explotó? ¿De dónde nació esa molécula? Que es lo mismo que habla la panspermia. Viene la vida, de algún lado viene. No, pues es que explícame de dónde viene la vida. Y al Big Bang le decimos lo mismo. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde es que nació? ¿De dónde surgieron como todas las cosas? Si había una molécula, ¿quién puso esa molécula? Que son justo las preguntas que no se ha podido responder, que no ha podido responder la ciencia. ¿De dónde viene esa molécula? ¿De dónde viene, sean los elementos básicos? Si es hidrógeno, si es carbono, si es nitrógeno. Ok, ¿de dónde vienen todos esos elementos? No han podido entenderlo, no han podido saber cuál es el origen. Sin tocar ahorita como tanto tema evolutivo, pero es cómo cambia una cosa, cómo puede cambiar un animal a otro animal, cambiando su estructura molecular, como sus cargas genéticas, cómo pueden modificarse. Si no lo hemos visto, no, brother, pero es que eso pasa en millones de años. Ok, si pasaron millones de años, aquí es, digamos, el año 0 y aquí es el año millón. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está el proceso evolutivo. Durante todo ese tiempo fue el proceso evolutivo que de aquí a aquí pudimos llegar a ver la evolución del chango al hombre. Va, órale, va, chido. Sucedió. Pero entiendo entonces que de aquí a acá hay otro millón de años y tengo que estar viendo la evolución del chango. Si el chango está evolucionando, quiere decir que va a dejar de existir, porque o es débil o porque no tiene las características necesarias para adaptarse a ese medio. Lo que debería, y es lo que contrapone la parte de la evolución, es si evolucionó,
¿por qué sigue existiendo? Si evolucionó, esta deja de existir y crea una nueva. Pero lo que vemos hoy en día es que están las dos especies. Siguen estando los changos o el que se conocía en ese momento, simio o lo que sea, y sigue estando el hombre. ¿Por qué siguen estando las dos? Entonces no puede haber ese proceso evolutivo sin que una de las dos haya dejado de estar. La evolución de las esporas. ¿Por qué no estamos viendo esa evolución hoy en día? Es que son millones de años. Bueno, lo que pasó hace millones de años, hoy tendríamos que estar viendo ese resultado. Es que son ligeros cambios. Tendríamos que ver entonces una espora tipo 1, espora tipo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y a ir viendo ese proceso evolutivo, lo cual no hay data. Yo sé que por ahí tienes algún vecino, algún familiar que parece que sí viene del chango, pero no. Tampoco viene del chango ese tío o ese amigo peludo, muy peludo que tienes por ahí que quizás vive en Querétaro. Tampoco él viene del chango. Ahora, puse aquí algunos versículos que me encantaron para hablar sobre la creacionista. Creacionista es que hay un ser supremo, inteligente, que creó todas las cosas. Y te voy a hablar con base en mi manual científico, que yo le llamo Biblia, palabra de Dios. Primer versículo está en Hebreos 3:4, por si los quieres anotar, si quieres ir checando algunas cosas, datos científicos en la Biblia. Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él, de modo que nadie tiene excusa. Hemos visto que Él es el arquitecto, si lo queremos ver medio masónico, el gran arquitecto. Si vemos quién fue el que construyó las cosas, fue Dios. Él fue el que lo creó todo. Si queremos entenderlo, es por su poder, por su naturaleza divina, eterna, en la cual podemos ver plasmadas en todas las cosas. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este versículo de Romanos 11:36 da una respuesta que ningún científico ha podido dar. ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual el Big Bang, las esporas, la generación espontánea, físico-química, ¿por qué? ¿Por qué se generó? ¿Para qué se crearon las cosas? ¿Cuál es el sentido de que existan? Todas las cosas proceden de Él y existen para Él, por Él. Y a Él sea por siempre la gloria. ¿Para qué estamos? ¿Por qué estamos aquí? Es para darle gloria a Él. Por lo que Él es, porque Él creó las cosas. ¿Por qué estamos aquí? Para darle a Él la gloria. Nos sigue afirmando por qué y para qué fuimos creados. Romanos 8:19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Este versículo a mí me costó mucho trabajo entenderlo. ¿Cómo aguarda la creación para la revelación de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que aguarda? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente la creación de ti y de mí? ¿Qué es lo que está aguardando? ¿Qué es lo que ve? Romanos 8:36 explota la cabeza. ¿Qué es lo que ve toda la creación? Dicen, ahí sí, a mí no me consta, pero lo escuché de una persona que admiraba yo demasiado, sigo admirando demasiado, que me enseñó a mí mucho de la Biblia, y él decía que en algún momento él tuvo tal cual una visión del cielo como tal, de cómo era ese lugar donde Dios estaba. Y dice que pudo contemplar el lugar donde estaba Dios. Dice, no es un lugar que tú lo veas y es blanco, 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 blanco. No, no es un lugar blanco.
lo describía tal cual como lo describe la Biblia, que era un lugar jaspeado. Investiga qué es jaspeado. Pero era jaspeado el lugar. Y dice que de donde estaba el trono de Dios todo el tiempo salían colores. No, era como literal, como si un arcoíris saliera de ese lugar. Y salía, y salía, y salía, y todo el tiempo salían colores, todo el tiempo eran colores, y estaban, y toda la creación invisible, lo que está en el cielo, veían y contemplaban y admiraban ese lugar, y veían cómo era esa presencia de Dios. Y él me decía, en algún momento me contó, me dijo, porque obviamente la primera pregunta es como, ¿cómo es ese lugar? ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo es ese trono? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué hacía? ¿Y qué pasaba? ¿No? Y dice, literalmente, como en espíritu, estando en ese lugar, todo se detiene por un segundo. Todo se detiene. Y de repente sientes cómo hay miradas sobre ti. Porque resulta que tú también, al tener la esencia de tu Padre, ven al Padre que emana colores y ven a este sujeto que está entrando, que se llama y que le dicen Hijo de Dios porque creyó en el Hijo de Dios, creyó en Jesucristo, entra con la misma naturaleza que el Padre y dice, ¿por qué Él irradia como esos colores al igual que el Padre? Y el Padre contesta, porque es mi Hijo, porque es hechura mía. Dice Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Segunda de Pedro 3 dice, para los que van a recibir esta herencia, ¿cómo dice? Los cuales recibirán la herencia de la naturaleza divina, recibirán la naturaleza divina, esa naturaleza que proviene del Padre. ¿Qué es lo que aguarda la creación? ¿Qué es lo que aguarda? Que entendamos quién es el Padre, quién es nuestro creador, quién es el que nos ha hecho, quiénes somos delante del Padre, la autoridad que tenemos en la tierra, que desde Génesis 1 el Señor nos puso en la tierra para gobernar, para sojuzgar, para juzgar toda la tierra, para señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre toda hierba que está ahí. La creación puede ver quién eres tú, entiende quién eres. Y están esperando a que tú lo entiendas. Y cuando tú lo entiendas, puedas bendecir a la creación, puedas orar por la creación. Suena un poco fumadísimo. Otros versículos que nos van a apoyar a volar un poco más la cabeza. Isaías 40, 22. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era redonda? No, es que vamos a entender y la palabra no quiere decir círculo. Aquí hay una malinterpretación. No, bro. La palabra que está escrita en el hebreo es kuj, que kuj significa círculo. Se sienta sobre el círculo de la tierra, tal cual. Búscalo en el hebreo, búscalo en alguna Biblia interlineal del hebreo al español y es la palabra kuj o juj, que significa círculo. Entonces sí, Isaías está hablando y está profetizando y está teniendo una visión cósmica de cómo es la tierra y lo está asentando, cuando en este momento todavía estaba el postulado de que la tierra era plana. En este momento la tierra todavía es plana. No es cierto, Uri, no, neta. Pitágoras en el año 450 antes de Cristo fue el primero que empezó a decir, a mí se me hace, bro, que la tierra es redonda. A mí se me hace, pero solo fue una idea de Pitágoras.
Fue hasta muchos años después de Cristo, que entonces empezó a comprobar que sí, que efectivamente la Tierra es redonda. Conoces los viajes de Américo Vespucio, de Cristóbal Colón, que todavía ahí tenían miedo, y eso fue en 1492, bueno, 1400. Pero Isaías, esto fue escrito en el 700 antes de Cristo. Desde ese momento ya sabía que la Tierra era redonda. ¿Qué quiero decir con esto? Nos está mostrando que la Biblia es veraz, nos está mostrando que la Biblia tiene autoridad, que tiene la razón, que nos está mostrando cosas que nosotros no entendíamos, cosas que ni siquiera habían pasado por la cabeza humana. Dios ya se las estaba mostrando a su pueblo. En Job 28:25 leemos: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Tú sabías que el aire tiene peso? Puedes hacer ese experimento, poner dos globos del mismo tamaño, los dos inflados del mismo tamaño en una balanza, ponchas uno, le sacas el aire y el que tiene aire va a pesar más que el desinflado. Este experimento lo hizo Torricelli en el año 1643, descubriendo que el aire tiene peso. Bueno, Job fue escrito en el año 500 antes de Cristo, y desde el antes de Cristo, o sea, 2000 años antes, Dios ya se lo había revelado a Job. Asústame, Panteón. Evidencia de que la Biblia sigue siendo veraz, sigue siendo real, y lo que está escrito en ella es verdad. Es palabra de Dios lo que estamos leyendo y lo que está escrito. Otra parte, Proverbios 8:29. Aquí podemos ver que Salomón dice: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, él marcó hasta dónde tenía que llegar el mar. Hay X, la luna controla eso. La luna controla la marea, que suba, que baje, que llegue hasta cierto punto. Pues te creo en parte, pero explícame cómo hay un mar que se divide. Cómo hay un mar que llega hasta cierto punto, donde el mar llega a ser de un color y del otro lado es otro color, donde en un lado puede ser salado y del otro lado puede ser dulce. ¿Cómo pone ese límite algo con vida o algo con, no sé, inteligencia? Le decía Dios a Job: explícamelo tú si tienes sabiduría. ¿En dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿En dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando yo formaba el universo? ¿En dónde estabas tú? Dímelo si tienes conocimiento. Son algunas pruebas de la veracidad, de lo real que está escrito en la Biblia. Así como estos datos, podemos sacar infinidad, o bueno, muchísimas más pruebas científicas que muchos años después fueron comprobadas por científicos, pero la Biblia ya las había escrito. O datos históricos que podemos comprobar ciertos hallazgos que se han encontrado. Ojo, y quiero aclararlo porque también ahí de repente me llega a mí, de repente videos de: ¡oh, mira, Uri, esto está bien perrón! Diciendo que encontraron ruedas y carrocerías y quién sabe qué, cuántas cosas de caballos hasta el fondo del Mar Rojo. Y no, hay algunas que sí son choro. Esa fue totalmente choro, esa fue sacada de no sé dónde, pero esa no fue real. Pero hay muchas otras pruebas que sí nos pueden enseñar de dónde vienen, como todos los relatos históricos, y la Biblia nos va a ir narrando poco a poco quién es nuestro creador, qué es lo que hizo, cuál es el propósito que tiene para su creación. Parte de esto lo vamos a ver el siguiente lunes con los 7 días de la creación. 50 minutos exactamente. Hasta aquí llegamos con el tema de la creación. Les digo, en un par de lunes más vamos a estar viendo tal vez un poco de la evolución. También es un tema bastante rico que vale la pena estudiarlo. Hasta aquí llegamos por hoy. Creo que fue un poco rápido, pero valió la pena, 50 minutitis. Si tienes alguna duda, si tienes algo, si son dudas muy cachetonas, sácatelas y mejor resuélvelas y nos las compartes. Pero si tienes algo de información que puedas aportar, va a ser bien recibida. Si algo no quedó claro, lo podemos repetir. Si quieres aportar o algo, ahora es cuando.
¿Qué te pareció? Tan buenos los temas, ¿no? Espero que te hayan dejado pensando, espero que te hayan reventado 2 que 3 fusibles y que te hayan dejado con dudas para que tú también sigas estudiando y que sigas checando qué rollo. Si te gustó, dale like, suscríbete, dale a la campanita, compártelo y que Dios te bendiga.